Hola, yo otra vez despeinado, pero tranquilo. Gente, he estado hablando con un par de panas y gente que hacen cómics aquí en el estado de Nueva York. Y hay una pregunta que está siempre flotando en el aire. Y en esta conversación que tuvimos fue el tema principal y quiero compartir un extracto con ustedes. Y es lo siguiente. ¿Por qué no hay un pegue, un bond, una fusión más dura entre los cómics independientes y los clientes? De hecho, ese tema viene porque estábamos hablando y poniéndonos al día con lo que se ha logrado en los estudios de cada cual. Y para sorpresa de muchos, el número proyectado no fue el mismo que se obtuvo. Entonces empezamos este debate, ¿no? De por qué y cuánto, lo que sea. Y una de las personas que estaba hablando con nosotros trajo el punto en que por alguna razón ni siquiera las empresas grandes están teniendo esta conexión con los fanáticos de los cómics. O sea, esa conexión que hacía que tú tiraras un título y ya eventualmente iba comprándolo todos los meses, todos los meses, todos los meses. Entonces empezamos a hablar y dentro de esa conversación salieron muchos temas, muchos de ellos interesantes, relevantes al tema principal. Y a mí me tocó mucho una tangente que trajo uno de los miembros de la conversación, que es la siguiente. Los creadores de cómics, tanto profesionales, Marvel, DC, los que sean, y los independientes, o sea, los que queremos vivir de eso pero aún no lo hacemos, perdieron totalmente el pegue porque se pusieron a hacer copias de copias de copias de la copia de una copia. Y eso fue un momento como de reacciones alternas porque algunos reaccionaron diciendo que eso era un disparate, que básicamente todo el mundo creaba sus propias cosas. Otros comentaron pues que era imposible hacer algo original, lo cual ya es un cliché en estas conversaciones. Pero yo me quedé analizando lo que dijo y no, como dice el meme, no vi fallas en su lógica. Cuando sale la época de oro de los cómics, en todo el mundo, no estoy concentrándome en Estados Unidos, en todo el mundo, estos creadores lograron una conexión con los lectores increíble. De hecho, gracias a esa conexión es que tienes productos con 70 años, 80 años y los que sean. Porque los niños de los años 30, 40 y 50 alrededor del mundo que leían cómics, crecieron leyendo cómics, eventualmente pasaron esa antorcha, ese hobby a sus hijos, a sus sobrinos, a sus hijas, a sus sobrinas, lo que sea, a su próxima generación, con la pasión de ese enganche. Entonces esta segunda generación ya está teniendo esa historia digerida, explicada y presentada como que esto es lo más brutal. Y esa segunda generación, tal vez con menos ahínco porque no fueron testigos de ese nacimiento, pasan a una tercera generación que ya empieza a ver copias de copias de copias y así eventualmente hasta que llegamos nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué digo eso? Miren, cuando se crea, por ejemplo, Spider-Man, obviamente Spider-Man no fue de los primeros, no fue de los 40, ¿no? Pero cuando se crea Spider-Man, el hit que tuvo Spider-Man no fue el traje, o sea, no fue el hecho de que fuera un cómic, sino el palo de Spider-Man fue que era un teenager con problemas de teenager, con mentalidad de teenager, en un mundo de adultos, arriesgando todo para volver a una vida de teenager. Eso fue un palo. Al día de hoy, yo creo que la mayoría de la gente que no lee cómics, pero conoce a Spider-Man, se enganchan por eso. Porque es una persona viviendo una vida bien normal, con problemas bien comunes,
que se pone un traje, salva el mundo y vuelve a una nevera vacía. Ese tipo de cosas, ¿verdad? Por ejemplo, otro ejemplo perfecto sería el Superman, que es el clásico. Superman sale, el niño que llega del espacio, bla, 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 bla. Y no es que todos vengamos del espacio, pero sí nos hemos sentido incómodos en algún momento de nuestras vidas y nos hemos sentido que no encajamos en un grupo. Y eso pues nos pegaba a Superman. O Batman perdió a sus padres, no es que todo el mundo haya perdido a sus padres, pero sí hemos tenido pérdidas y nos podemos identificar con eso. O más adelante en el tiempo, personajes como el Punisher, que simplemente quieren hacer la justicia en sus manos, y todo adulto que haya tenido un mal momento, un mal día, bien malo, ha fantaseado con hacer algo como el Punisher. Así que en vez de hacerlo en vida real, lo leo en un cómic y me bajo los 40 años de cárcel. Entonces, ¿qué pasa? Que eso no está ya. O sea, no está ya, no existe. Pues no creo que esa persona no creo que la persona que comentó lo de la copia de la copia de la copia esté equivocado. Y les voy a explicar. Esto es como cuando salieron la fiebre de los copics y la gente en internet, específicamente en YouTube, empezaba a decir que si tú le echabas 2 o 3 gotas de alcohol, el copic volvía. Esto es algo así. Tú tienes para efectos explicativos más gráficos, tú tienes un vaso con jugo bien concentrado o un zumo bien concentrado. Entonces le das un sorbo y no quieres que se acabe, y cada vez que le das un sorbo le echas unas gotas de agua y le vas dando otro sorbo y le echas más agua y le echas otro sorbo y más agua, y así sustantivamente o sucesivamente, hasta que el sabor del zumo o del jugo es simplemente un rastro en un vaso de agua. Pues eso pasa en los cómics. Esos conceptos han sido ya tan y tan diluidos y tan diluidos que no tienen efecto. Por ejemplo, he leído muchos cómics independientes que son copias, pues no hay otra palabra, o sea, son copias de Spider-Man, de Spawn, de Superman, y el concepto principal está tan diluido que no resulta interesante. No resulta interesante. Y como le he dicho en videos anteriores, si tú le pones a un cliente la versión original a $5, de 24 páginas o de 32 páginas, y le pones al lado una versión independiente de $10 la copia con un personaje copiado en este que es original, obviamente no vas a coger la copia. O sea, eso es lamentable, pero es cierto. Entonces, ¿es eso algo exclusivo de Estados Unidos? No, es alrededor del mundo. Miren, en Argentina, cuando los cómics estaban en su apogeo, y no es que ahora no lo estén, es que antes estaban más, habían miles y miles de creadores haciendo cómics, muchos de ellos bien originales. Y hay conceptos que empezaron duros, se diluyeron y pararon. Por ejemplo, en Argentina hubo un escritor que se llamó Robin Wood, que influenció generaciones de artistas de cómics. Y todas estas generaciones que él influenció, en vez de rendir un tributo de una forma específica, lo que hicieron fue empezaron a diluir los conceptos de Robin Wood y crear sus propias historias, obviamente sin la misma cantidad de éxito. En Francia vemos lo mismo. Mucha gente, cuando Hergé salió con Tintin, crearon hasta un estilo de dibujo. Les expliqué en otro dibujo, en otro video, que se llama el estilo atómico, es conocido como estilo atómico. Y, mano, mucha gente empezó a copiar ese estilo de dibujo y ese estilo de historia, y no todos tuvieron el pegue de Hergé. Entonces, ¿cuál es la razón para ese pegue? Pues que un artista, un escritor real, ¿sabes? De convicción, va al mundo, lo vive, lo analiza y lo critica o expresa en esa historia de cómics. Eso es un factor infalible. Es un factor infalible. Es un factor que es tan y tan y tan y tan seguro que
que garantiza éxito, que yo personalmente no conozco de un producto que lo haya hecho y haya fallado. Y si se preguntan, yo personalmente nunca lo he hecho. Yo peco de la dilución, porque no soy perfecto ni me voy a tirar en este video como que lo soy. De hecho, mis historias son lo que a mí me gusta diluido, ¿verdad? Y eso, todo escritor es así en la época moderna, y es un error que cometemos todos. Y después de esa conversación, pues empecé a analizar nuevamente todos mis proyectos, y obviamente van a haber cambios, porque veo razón en esa lógica. ¿Quién se ha mantenido firme en eso? Pues miren, todas las personas que se han permanecido firmes en eso han disfrutado de un éxito longevo, aunque ya no hagan el producto. Me explico. Si ustedes van a la historia de los cómics, especialmente los cómics fuera de Estados Unidos, ustedes van a ver que estas personas, una vez dan ese palo, pueden hacer 2, 3 cómics, y los 2, 3 también tienen su éxito. Por ejemplo, Robin Hood era uno de los que criticaba mucho la sociedad de su país, Argentina, en esa época, y creó un montón de cómics. Ahora, Robin Hood nunca creó un cómic que no fuera un palo. ¿Por qué? Porque al criticar algo que todo el mundo vivía y bajo un régimen nadie se atrevía a decir, pues encontraban el valor a sus palabras en esos cómics. Si ustedes van a Francia, Francia tuvo periodos de tiempo durante y después de la Segunda Guerra Mundial que su personalidad, su sociedad, su personalidad como país, su identidad, no era que se veía afectada tanto así como, oh diablo, voy a dejar de ser francés, pero se hacían muchas preguntas. Y en esa época sale Hergé y hace Tintín, que es un reportero que tiene aventuras, viaja el mundo, orgulloso francés, bla, 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 bla. Y eso todavía se vende Tintín. Vamos a analizar eso desde el punto de vista de Estados Unidos. Las grandes empresas, entiéndase Marvel, DC e Image, han bajado muchísimo en las ventas. Y sus conceptos son los mismos. Y te vas a dar cuenta que no. Por ejemplo, Superman, que fue el más famoso durante toda esta cuestión de la política derecha, izquierda, centro, norte, sur, pues se vio afectado tajantemente en su concepto original, y esto afectó sus ventas a un nivel en que todavía no se recupera. Después de esto podemos comparar Marvel con sus X-Men, cuando los X-Men eran una expresión de la frustración sobre el racismo y la división social durante los 70 y 80. Ahora, que son básicamente una pasarela de moda, no tienen las mismas ventas. Y seguimos comparando lo mismo. Nosotros vemos que todos esos conceptos sólidos fueron diluidos y tienen pocas ventas. Ahora, en otros países los conceptos siguen siendo exactamente el mismo y sus ventas siguen igual o hasta más fuertes. Sé que tenemos que aprender de esto. Primero, volver a la raíz del asunto que me convierte en un escritor, que me convierte en un creador de cómics independiente. Yo estoy para rendirle un homenaje a Todd McFarlane y crear el clon de Spawn más brutal del mundo, a ver si Todd McFarlane me bendice con su mirada y me contrata en Image. O voy al mundo, examino, analizo y critico, me manifiesto en un cómic, tratando de llevar un mensaje que sí va a conectar con la gente y va a traducirse en venta. Esto no se los digo porque creo que me sepa más que ustedes, lo digo porque simplemente quiero compartir lo poquito que sé con ustedes, y en un futuro no muy lejano cambiar toda mi colección por cosas hispanoamericanas. Los llevo.